Vamos a solucionar un problema de manómetros en U en serie para medir la altura H de un tanque. Entonces este manómetro está conectado a un tanque con columnas de agua, aire y de mercurio. Entonces la primera regla, si uno no tiene mucha experiencia en solucionar este problema, es identificar puntos de interfaz entre dos fluidos. Entonces esos puntos son como estos, por ejemplo, este, digamos bueno, y el del comienzo. Una vez identificados, trazamos un plano por esos puntos y numeramos los cortes. Entonces el otro paso es numerar los puntos donde queremos calcular o donde necesitamos calcular la presión. Entonces si empezamos de este lado, podemos numerar aquí 1. Vamos a disminuir un poco la letra. 1, digamos que aquí sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos. Esto nos permite identificar los puntos donde la presión puede ser igual, ¿no? Entonces recuerden que sobre el plano, por ejemplo el 3 cuarto, 3, 4 y 7, 8 hay una U invertida, solo aire, entonces los puntos 3 y 4 son igual presión y 7 y 8 en la parte inferior. Por debajo de 5, 6 solo hay agua, entonces 5 y 6 son iguales, 9 y 10 son iguales y 12 y 13. 11 y 14 no son iguales porque debajo de este plano hay dos fluidos, ¿no? Que es agua y mercurio. Entonces hay varias formas de hacer el recorrido, puede ser de 1 a 15 como está numerado, o al contrario, de 15 a 1, o podemos escoger una sección, por ejemplo 5, 6, igualar las presiones de 1 a 5 y de 6 a 15. Como en 5 y 6 se igualan, entonces se despeja la variable que se necesita. Entonces vamos a hacerlo. Entonces recuerden que el punto 1 y 15 está a presión atmosférica. Si trabajamos en escala manométrica, la presión en 1 manométrica es igual a 0, ¿sí? Si es absoluta hay que sumarle la presión. Entonces tenemos que presión en 1 la presión en 1 manométrica es igual a 0. De ahí pasamos a la presión en 2, que sería, vamos a copiar esto mismo para ahorrarnos, presión en 2 es igual a la presión 1, que es 0, más toda esta columna de agua que hay, o esta columna de agua que hay en la altura H. Sería H simplemente por gama del agua, ¿no? Porque es agua. Vamos a ponerle W por water y vamos haciendo el recorrido. Ahora sí pasamos a presión en 3, ponemos punto y coma. Entonces presión en 3
presión en 3 será igual a presión en 2, entonces vamos hacia arriba, le restamos, ¿no? Entonces sería la presión en 2 presión en 2 menos, ¿no? Menos esta columna de agua 1.5 por gamma del agua. Ahí vamos reemplazando, entonces presión en 3, reemplazamos presión en 2 que es H por gamma del agua, ahora sí hallamos presión en 4 en función de peso 3, pero presión en 4 es igual a presión en 3 igual a presión en 3. La presión en 4 no es diferente de presión en 7, nos toca bajarnos al plano 5, entonces vamos a copiar. Entonces el plano 5 será igual a ¿qué? A presión en 4. Como vamos hacia abajo sería más, pero en este caso es columna de aire, ¿no? Entonces aquí ponemos columna de aire y esta es nuestra presión en 4. Esto es más presión en 4 más 1.5 gamma del aire, y esto, el 5 es igual por la geometría en presión en 6, ¿sí? Entonces ya vamos en 6. De 6 pasamos a 7. Como nos toca cambiarnos de plano al plano 7, entonces plano 7 será igual a la presión en 6. Este vamos hacia arriba, sería menos 1.5, pero en este caso es gamma del agua. Esta presión en 6 es igual a presión en, perdón, en presión en 7 es igual a presión en 8, ¿sí? Así vamos haciendo el recorrido, presión en 8. Como presión en 8 tenemos que bajar al plano 9, entonces calculamos la presión en 9, que será igual a la presión en 8. Aquí es más 1.5 por gamma del aire. Gamma del aire, y esta presión es igual a presión en 10, ¿sí? Presión 9 igual a presión en 10. De la presión en 10, como por encima del plano 10 hay una U que está llena de agua, entonces en 10 será igual a la 11. Entonces aquí ponemos 11, será igual a la presión en 10. Presión en 10, ¿sí? Y la presión en 10 pasa a la 11, de la 11 pasamos a la 12. Entonces la 12 será aquí igual a la presión en 11. Le cambiamos presión en 11. Como va hacia abajo, entonces sería más, ¿no? Más la columna era, pero en este caso ya no es 1.5 sino 0.9 por gamma y también del agua. Y se dan cuenta que presión en 12 por geometría es igual a la presión en 13. La presión en 13 pues ya la conocemos, entonces aquí reemplazamos presión en 13, reemplazamos presión en 11, que es igual a la presión en 10, que es igual a la presión en 9. Podemos, esta es la presión en 11 más este, ¿no?
reemplazamos presión en 11, pero presión en 8, habíamos dicho que es presión en 7, entonces vamos reemplazando presión en 8, nos queda la presión en 6, pero presión en 6 es igual a presión en 4, y presión en 4 es esta de acá y la metemos acá. Se dan cuenta que aquí hay dos presiones de agua de 1,5, son iguales, se pueden sumar, y dos presiones de aire. Entonces esto podemos simplificar aquí la presión en 13. Esto sería menos 3, ¿no? Menos 3 gamma del agua. Quitamos este de acá. Y gamma del aire también se suma, entonces nos quedaría más 3 gamma del aire. Y lo quitamos de aquí. Más 0.9, ¿sí? Ahora sí ya tenemos simplificado un poco en 13 y tenemos que pasar a la presión 14. La presión 14 es igual a la presión en 13, que es todo esto. Como vamos hacia arriba sería menos, ¿no? Menos esta altura, que es 0.9, pero por gamma de el mercurio, ¿sí? Ahora sí, la presión en 15 es igual a la presión en 14, que es todo esto. Entonces tenemos presión en 14, que es todo esto, ¿sí? A eso le sumamos esta otra altura, que es 0.30 por el gamma del mercurio. Lo hubiéramos podido hacer directamente, pero entre 13 y 15, pero aquí por ir paso a paso. Entonces la presión en 15 sería esta 9, sería menos 0.30, y ahí obtendremos presión en 15. Recuerden que presión en 15 está a la atmósfera y esto es igual a 0. Simplemente despejamos H de aquí y simplemente acá le cambiamos el signo a todos estos, más, me quedaría menos, me quedaría menos, a ver, este queda más, este menos, este más queda menos, este menos queda más, este 0.30 que es menos queda más, y ahí obtendríamos una ecuación para H. Despejamos H si dividimos por el peso específico del agua, partiendo del hecho de que sea 4 grados centígrados, nos quedan las gravedades específicas. Entonces aquí simplificamos, borramos el gamma del agua de acá, y aquí, como es gamma del agua, nos queda 3 metros. Aquí es gamma del aire, nos quedaría gravedad específica del aire. Aquí es agua, nos quedaría metros, y aquí es mercurio, nos quedaría gravedad específica del mercurio y gravedad específica del mercurio. Aquí todavía podemos simplificar un poco porque hay unos términos que están con las mismas unidades, y tenemos que 3 metros menos 0.9 metros sería 2,1 positivo, y borramos este de aquí, y 0.9 más 0.3 serían 1,20,
Bueno, esto todo es metros, ¿no? 3 metros. Y acá punto 30 lo borramos. Y esta sería nuestra expresión para la altura h. En estos manómetros, cuando tienen aire, por lo general es costumbre despreciar estas alturas de aire, ¿sí? Se desprecia las columnas de aire porque el peso específico del aire es bajísimo y al hacer la operación realmente es casi despreciable el valor. Entonces se desprecia la columna de aire, ¿no? Entonces h nos quedaría como ese valor. Si reemplazamos ya los valores, pues simplemente que nos quedaría 2.1 metros más 1,2 por gravedad específica. La gravedad específica es 13.6, la del mercurio, y 2.1, 1.2 por 13.6 nos da 18.42 metros. 18.42 metros, que es la solución para la primera pregunta de cuál es h, teniendo en cuenta la altura del aire, pero despreciando su valor porque es muy bajo, ¿no? Si le suman este valor realmente da lo mismo, 18.42. Para el punto B, que es si reemplazamos todas estas columnas de aire por agua, es como reemplazar en esta ecuación la columna de aire por agua, ¿no? Entonces nos quedaría SUS del agua, que es 1, y nos quedaría de esta manera, ¿sí? Si volvemos a reemplazar, entonces nos queda 2,13 más 1,2 por 13.6, y eso nos da un valor de 15.42 metros, ¿sí? Entonces influye las columnas de aire, si son aire o si son agua, o puede tener algo otro fluido. Entonces con eso terminamos nuestro ejemplo.